Y comenzamos este segundo bloque con un tema que había quedado anunciado y tenemos una gran invitada porque Patricia Muñoz, la primera defensora de la niñez. Así es, ¿Sí? La primera. O sea, es un honor, pero al mismo tiempo que lata que existe ese cargo. Totalmente. Pero esa es la realidad. Sí. Además, una larga trayectoria. Fuiste gerenta de la División de Atención a las Víctimas y Testigos como directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales y durante 9 años como fiscal especializada en delitos sexuales y violentos. Todo en el Ministerio Público de Chile. La Defensoría de la Niñez. Vimos lo que pasó hace 10 días en Calama, lo que está ocurriendo. Así ya desde afuera del cargo, en el fondo. ¿Cuál es su mirada de lo que está pasando con la violencia, con la delincuencia infantil, etcétera? Estamos en una crisis, estamos entrando en un mundo. Aquí hace algunas semanas estuvo una profesora experta en narcocultura y nos decía cómo la niñez son la primera línea de los soldados del narcotráfico, que esto es un fenómeno que viene de México hacia abajo y que se está importando en Chile. Mira, yo creo que tenemos un problema hace muchos años, hace mucho tiempo, en que en definitiva la niñez sirve mucho en la mirada política como mensaje para poder transmitir el querer estar en el lugar de la política. Pero luego en lo concreto las medidas que se adoptan desde los espacios de poder nunca tienen realmente como prioridad a la niñez y a la adolescencia. Y eso gatilla en definitiva los conflictos y las crisis que estamos observando, que son muchas de ellas muy severas, y lo que todos esperamos es que no sean irreversibles. Pero a propósito del comentario de esta profesora que conoce un poco la narcocultura, es indudable que hoy día estamos en una situación de mucho más peligro y de riesgo para los niños en este país, en contexto en el cual las bandas organizadas de crimen se toman algunos espacios como las poblaciones o los barrios, ¿no es cierto? Y de esa manera empiezan a captar a muy temprana edad a los niños, involucrándolos en delitos que incluso pueden llegar a situaciones tan graves como homicidios o como el crimen organizado en contextos mucho más globales. Esa captación de mano de obra para delictir por parte del narcotráfico, ¿usted la vio en métricas, en data, en factos? ¿Ustedes vieron índices que mostraban cómo se estaba delinquiendo más en determinado tipo de delitos menores de edad? Cuando yo estaba en la Defensoría de la Niñez había evidentemente buenas noticias. ¿En qué sentido? En el sentido de que había disminuido la participación de adolescentes en delitos. Pero a su vez había una mala noticia, que era que un mismo grupo de adolescentes repetía conductas delictivas en contextos de reincidencia. O sea, tenías un grupo más reducido de jóvenes delinquiendo, pero delinquiendo en delitos más graves y de manera reiterada. En esa situación más bien estaba asociado lo que tenía que ver con encerronas y con robos o sustracciones de automóviles. Porque ahí también hay un mercado en el cual se le ofrece a los adolescentes pagarles un monto por cometer esos delitos, un monto exiguo de dinero, pero que para ellos en razón de su edad es mucho, y por lo tanto ahí tenemos un factor. Pero lo que estamos viendo ahora, efectivamente, en términos de participación en bandas ya de otra naturaleza, relacionados más bien con situaciones de criminalidad más organizada, y con esto no estoy pensando en el Tren de Aragua, Francisco, porque muchas veces cuando hablamos de crimen organizado, como que siempre lo terminamos linkeando con ese tipo de organizaciones. Pero el crimen organizado también puede ser una banda mucho más pequeña, que no tenga el alcance que tiene ese tipo de organización, en el cual los niños están participando y cometiendo cosas que obviamente no debieran cometer a su edad. Pero también no olvidemos que lo que pasa, y probablemente lo hablaste con esa profesora a la que hacías referencia, es que muchas veces a los niños se les recluta no para cometer delitos, sino que se les empieza a acercar a la organización, haciéndoles, por ejemplo, peticiones como llevar información, como entregar paquetes sin que ellos sepan de qué se trata, y cosas que en rigor no tienen que ver con un acto delictual, pero que luego los vincula indefectiblemente con esa organización, y cuando ya empiezan a crecer están muy aliados con quienes dirigen, ¿no es cierto?, este tipo de organizaciones. En las últimas jornadas, los últimos días, la bancada de Renovación Nacional le ha pedido al presidente, o le ha exigido en realidad, que le dé suma urgencia al proyecto de ley para endurecer las penas a menores por crímenes graves. Ahí está, bancada de RN, exige al presidente Kast. Los diputados Diego Schalper y Eduardo Durán enviaron una carta al Ejecutivo en la que solicitan discusión inmediata para la iniciativa que reforma la responsabilidad penal adolescente. Argumentan que el sistema actual fue superado. Veamos un poco del contenido de la carta. Ahí está. Impresiona lo ocurrido en la comuna de Calama hace 10 días, situación que por su nivel de crueldad y resultados no es necesario volver a relatar. En opinión de los suscritos, este hecho marca un punto de inflexión.
abogamos por reglas más severas a las ya existentes que pueden terminar en un absurdo de máximo 5 años de condena para un menor de 15 años que comete homicidio con violación, entre muchos otros delitos graves. Acá yo creo que hay varios temas cruzados, ¿eh? Mucho. Porque una cosa es lo que pasó en Calama, que podríamos, no sabemos, hay una investigación en curso, linkearlo a delincuencia normal en el fondo. Otra cosa tiene que ver con realidades dentro de salud mental, establecimientos educacionales, salud mental, etcétera. Pero partamos de esto. ¿Usted cree que por aquí viene la solución de endurecer penas, de darle máxima urgencia a este tipo de proyectos de ley? No, está demostrado y los estudios así lo avalan, digamos, en la gente que ha trabajado permanentemente con jóvenes, que el endurecimiento de penas o el establecimiento de penas o la rebaja de edad, que es lo otro que suele surgir a propósito de situaciones como las que conocemos, no tiene realmente un impacto real en la posibilidad de que tengamos como sociedad mejoras. ¿En qué sentido? Porque se supone que acá todos tenemos que buscar que ojalá haya menos delincuencia y que, por cierto, ojalá quienes cometan delito no sean nunca ni niños ni adolescentes, ¿no? Ese es el paradigma desde el cual, entiendo, nos paramos todos. Y por tanto, el aumento de penas no va en esa línea, no tiene que ver con un aporte significativo en ese sentido. Y con esto no quiero desconocer el sufrimiento de las víctimas de quienes sufren los delitos que cometen los adolescentes. Obviamente ahí hay algo que hacer, hay una necesidad de reparación indiscutible, pero el aumentar las penas no va a tener un impacto en que los chicos dejen de delinquir. Porque acá lo que necesitamos, Francisco, es entender que tenemos que trabajar a la base de la sociedad. Y en eso yo lo centraría en 2 focos principales. Uno, lo que tiene que ver con la educación y cómo la educación es capaz de mantener a los niños vinculados en un sistema educacional, porque tenemos un nivel de exclusión escolar muy relevante y también de rezago. Cuando los niños andan en la calle cometiendo delitos es porque no están en la escuela. Algo está pasando ahí, ¿no? Bueno, y por otro lado, la familia y cómo fortalecemos la capacidad de la familia para criar en contextos en que muchas veces hay dificultad. Un par de días después de lo que ocurrió en Calama, aquí tuvimos gente experta en violencia infantil, escolar, de inclusión, todo lo que cruza un evento terrible como ese, y nos decían, la primera bandera roja es ausentismo. Totalmente. Cuando hay un niño que está faltando mucho y todo, ahí tiene que despertar la atención del establecimiento, ese es el primero. La semana pasada, creo, o la antepasada, estuvimos con la Andrea Aristegui y Gonzalo Montaner, 2 periodistas, ¿se acuerdan?, presentando el manual para salir de la crisis. Y entre los entrevistados, las entrevistadas, está usted. Así es. Y aquí recogimos una frase que usted dice, 2 en realidad. Hay una irresponsabilidad que nadie juzga porque en lo político se toma esta lógica mediática y se instala en la ciudadanía que está bien meter más presos y que ojalá los metamos presos desde los 8 años, ahí haciendo. Y después, hay que empezar a invertir en prevención, pero la clase política no lo hace porque la política está sacando el cálculo de volver a elegirse. Ese cálculo lo hace sobre la base de cortar cintas para ponerlo en un concepto, y la prevención es, en términos reales y concretos, es una pega que tarda muchísimo más, ya que los resultados serán visibles en 5 o 10 años probablemente. Esto que tiene toda lógica. El tema es que hay un realismo que incluso, Patricia, yo lo llevo más allá del cálculo electoral. Él, por ejemplo, de las madres, padres, de los entornos de las víctimas que quieren seguridad ahora. ¿Cómo hacemos ese mix? Porque Claro. tiene toda lógica de que más medidas de sanción no van a mejorar la problemática. A ver, yo creo que es ineludible que un Estado, para responder a su ciudadanía de manera cabal, sea capaz de responsabilizar penalmente a quienes cometen delitos. Pero en paralelo, es imprescindible que entienda ese Estado, a través de quien sea que gobierne, que si no se invierte en prevención, no vamos a ser capaces nunca de poner un límite y cortar la situación que estamos viviendo hoy día. ¿En Chile se invierte seriamente en prevención? No, a pesar de que creamos un sistema de protección integral en Chile. Nosotros tenemos una ley de garantías de la niñez y la adolescencia que precisamente lo que hizo fue exigir y demandar del Estado, a través de las distintas reparticiones públicas, inversión en prevención. ¿A través de qué?
por ejemplo, de institucionalidad local como son las oficinas locales de niñez. Entonces, cuando tú hablabas de esta alerta que tiene que surgir, por ejemplo, cuando un niño tiene ausentismo escolar, precisamente el sistema concibió un modelo en el cual se debiera generar una alerta para que la oficina local de la niñez intervenga con esa familia, no de manera estigmatizadora, Francisco, porque lo que pasa también es que hoy día las familias creen que cualquier vínculo con el Estado en relación a la niñez es para que le van a quitar al niño y se lo van a llevar, comillas, al Sename, que es como el concepto que tenemos. Pero necesitamos desinstalar eso. Necesitamos entender que las familias también necesitan herramientas. Y yo por eso tengo una expectativa y una esperanza de que esta administración ponga el foco particularmente en las necesidades de las familias para criar de mejor manera y con más herramientas. Y eso hasta ahora no ha sido capaz de hacerse por las administraciones anteriores, que no han puesto el foco en eso, en la prevención, y por lo tanto seguimos instalando dinámicas de violencia, donde además los niños son parte de esa violencia y víctimas de esa violencia, y luego tú les pretendes exigir que no se comporten violentamente a medida que van creciendo, a pesar de que viven en entornos en que la violencia es la que prima. Ahora, en un contexto de estrechez fiscal, de no crisis, pero un mercado internacional muy complejo que nos va a pegar en inflación, en rendimiento económico como país, como a muchos países, están los recortes de los ministerios. ¿Usted cree que hay agua en esa piscina para que, en este caso, el gobierno del presidente Kast, que podría haber sido otro, entienda, ahí está la inversión, una inversión que usted mismo dice en este texto, es a 5, 8, 10 años? Mira, yo creo que sí hay. ¿En qué sentido? Y esto lo sostuve mucho tiempo mientras fui defensora de la niñez y lo sigo creyendo firmemente. El Estado invierte en niñez y en adolescencia en muchos programas que no dan resultados. Por ejemplo. En programas de intervención que no son capaces, por ejemplo, de reparar a los niños en situaciones que las han afectado, pero invierte poco, en términos de proporción, en aquellos programas en que sí se ha demostrado, en base a evidencia, que funcionan. ¿Pero por qué ocurre eso? Si todos quieren... Porque en el fondo no tenemos un buen sistema de evaluación en Chile, de evaluación de los programas públicos. Entonces, como no tenemos ese sistema de evaluación, tú no puedes saber si estás bien o mal si no te evalúan. Pero si tú haces el análisis de las evaluaciones de los programas por parte de DIPRE, el porcentaje de programas en niñez y adolescencia que tienen buena nota es muy poco. Y a pesar de eso siguen funcionando. Pero siempre lo dije, estando en el cargo, hay que invertir en aquello que sabemos que funciona. Y tenemos modelos de trabajo en Chile que sí funcionan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el sistema Lazos, que no sé si lo conoces, sí, que está alejado en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tiene 4 componentes asociados a la prevención temprana, que es precisamente lo que estamos conversando, y con un cuarto componente final, que es aquel que interviene cuando ya el chico ha tenido alguna vinculación delictual. De hecho, el actual subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, trabajaba en una fundación que es la que precisamente propiciaba este trabajo con familias que cuidan en la línea preventiva. ¿Esos son niños adolescentes, entre 10 y 16? No, porque los 4 componentes te permiten trabajar con todos los niños. Lo que pasa es que el último, que es terapia multisistémica, es para adolescentes que ya han tenido alguna vinculación con el sistema penal. Pero ese es un programa que ha sido evaluado, que funciona, que en base a la evidencia tú tienes cómo demostrar que impacta positivamente. Las peticiones que nosotros hacíamos desde la Defensoría en esa época era que eso estuviera instalado en todos los municipios del país, de manera completa, en sus 4 componentes, porque ahí hay una inversión que tú sabes que va a tener un impacto positivo y que en definitiva no va a ser, por decirlo coloquialmente, plata perdida, ¿no?, para el Estado. Me alegró, por ejemplo, ver que la ministra Wolf, la ministra de Desarrollo Social y Familia, puso un énfasis partiendo su administración en relación a los niños y las familias de acogida. Porque tú sabes la cantidad de niños que viven en residencias institucionalizados. Mientras el ministro Larraín estaba en el cargo, se produjo una baja en los niños que estaban institucionalizados y desafortunadamente eso volvió a subir. Necesitamos entender que en esos contextos los niños no van a poder desarrollarse adecuadamente. Ninguna residencia, por perfecta o buena que sea, va a ser mejor que una familia. Y por lo tanto, que la ministra Wolf haya partido poniendo este foco me da la esperanza de que hay una mirada en relación a este tema que puede hacer una diferencia, que yo espero que se produzca porque realmente los niños lo merecen. Hay una medida que ha dado vuelta en estos días después de lo que ocurrió en Calama,
2 días después lo que ocurrió en Curicó, donde un chico de 13 años iba entrando con un arma al colegio, y que la instalación de detectores de metales en los ingresos del colegio, pórticos, ¿cierto?, que identifiquen la presencia de un arma en una mochila, en el ingreso del niño. La semana pasada, por este mismo tema, estuvimos acá con Pia Green, una experta en seguridad que trabaja como directora ejecutiva. Que también participó la Pia en el libro. Exacto, en una fundación abocada a este tipo de temáticas de defensoría de los menores. Amparo y Justicia se llama la fundación de ella. Y se refirió a esto de los detectores de metales, y esto es lo que dijo. A ver. Cuesta muy caro para colegios que tienen muy poco... O sea, lo único que falta es que nos gastemos la plata en eso en vez de hacer una biblioteca, por ejemplo, comprarle computador. Cuando tengamos que invertir plata en los colegios, tengamos que invertir plata mensual en estar arreglando detectores de metales porque existe violencia. O sea, parece algo que es un poco como contraintuitivo. Lo segundo es que en este mismo documental que yo te comentaba, decían que hace, no recuerdo con la cantidad de años, esto ha aumentado exponencialmente. Yo me acuerdo de haber ido a un colegio en Estados Unidos en el año 94, 95 y ya habían detectores de metales en los colegios. Y no han bajado ni los tiroteos, ni la violencia escolar. Por lo tanto, no veo que haya evidencia al respecto. ¿Sabes qué estoy viendo acá? Es que ella recomendó un documental extraordinario que me acuerdo que ganó el Oscar, pero no lo he visto y ahora me acordé, que es Las 12 habitaciones, creo que se llaman, que es una documentalista que siguió y vio la rutina de 12 familias, no sé si son 10 o 12, donde está la habitación aún de su hijo que fue víctima, que murió en un atentado de un compañero en un colegio. Entonces, lo recomendaba. Ella habla de este tema de los detectores de metales, ya es un tema práctico. Esto nos sirve porque se echan a perder, porque son carísimos, y yo le decía, no nos vamos a empezar a gastar la plata de la biblioteca en detectores de metales. ¿Tú es que no puedo estar más de acuerdo con Pia. O sea, además ella ha trabajado este tema con muchísima mayor profundidad porque que ella yo. viene de la seguridad. Exacto, viene de la seguridad. Y esta es una demostración más a propósito del proyecto de endurecer las penas, de rebajar la edad, que es como los titulares que solemos conocer a propósito de hechos como los que has descrito, que demuestran que tratamos de resolver los problemas de fondo con formas. Con formas que son titulares que pueden sonar efectistas, pero que en rigor no atienden a la profundidad del problema y no son capaces de abordar situaciones tan complejas como lo que se está viviendo en los niños en relación a su salud mental, a la forma en la que se están relacionando, a lo que ya te decía, Francisco. En Chile tenemos un problema con la violencia. Tenemos un problema en que los adultos nos estamos relacionando violentamente y eso genera paradigmas en los niños en que ellos entienden que la violencia es la forma de resolver los conflictos. Entonces, tenemos que ser responsables los adultos de entender que nuestros comportamientos tienen un impacto en el desarrollo de quienes nos ven y que son más chiquititos. Y que por lo tanto, desde ahí es donde yo pongo el énfasis en cómo somos capaces de invertir cuando hablamos de prevención, no solo en medidas como las que tú le decías a Pia, ¿no es cierto?, que tengamos bibliotecas de buena calidad, tengamos espacios para que los niños hagan deporte, tengamos barrios en los cuales los niños puedan ir a las plazas sin el temor de ser atacados por una banda criminal o ser reclutados por esa banda criminal. Pero también tenemos que ser capaces de entender que ese niño no está solo en su mundo. Tiene una familia, ojalá que la tenga, y esa familia que esté bien dotada de mecanismos para que esa crianza sea una crianza en un contexto de protección donde precisamente todos estos aspectos se desarrollen. Ni hablar, y no sé si lo has tratado con algún experto, de lo que tiene que ver con el impacto de estas cosas en los niños. O sea, los teléfonos, el tema digital, de cómo en definitiva les terminamos pasando un teléfono celular desde que tienen 3 años y nos desentendemos de nuestro rol de adultos pensando que aquí está la solución. La semana pasada hablábamos de este tema con una experta por lo que está haciendo Australia, que prohibió la red, no el celular en el colegio, prohibió las redes sociales para cualquier menor de 18 años. Entonces, no sé si has leído el libro Generación Ansiosa. No. Pero lo recomiendo mucho porque es un libro que aborda cómo el impacto que tienen los niños, el vínculo a los smartphones, pero sobre todo las redes sociales. Y cómo eso ha generado una dificultad emotiva, emocional y de vínculo de los niños y los adolescentes que me parece que cualquier papá o mamá, o en general la sociedad en su conjunto, deberían poder conocer. Con la corrección, menores de 16, me dice nuestro editor, no 18. Bueno, igual es una medida... Bueno, acá estamos avanzando al menos en que los colegios están erradicando... El documental se llama Todas las habitaciones solas. Ganó el Oscar este año, vacías.
películas. Ganó el Oscar este año, es extraordinario. Vi ¿cómo se llama? El teaser, impactante. Bueno, ganó el Oscar y lo recomendaba la Pia Green, así Perfecto. que para que la gente lo vea. Entiendo que está en Netflix. Ya. Así que hablemos del tema de la ley de adopción. ¿Qué le parecen las primeras señales que ha dado este gobierno? ¿Cómo lo ve esa temática? Bueno, cuando supe que se había retirado el reglamento, obviamente lo vi con preocupación, sobre todo por un tema de tiempo, porque la ley de adopción, la nueva ley de adopción, hizo modificaciones relevantes en términos de plazo. Y cuando se retrasaba el ingreso del reglamento, eso provocaba la complicación de que la ley solo va a entrar en vigencia 3 meses después de que el reglamento esté listo. ¿Ya? Se ha resuelto y entiendo que se ha reingresado y por lo tanto no hubo un desfase en ese sentido tan relevante, pero yo espero que su aprobación sea con la máxima celeridad, porque necesitamos una ley de adopción que, de la forma en la que ha sido concebida, permita aminorar los plazos en los cuales los niños pueden vincularse, favorece la posibilidad de que familias de acogida que llevan más de 18 meses con los niños puedan llegar a solicitar la adopción y pone el foco en definitiva en lo que necesitamos, que son los derechos de los niños a ser adoptados y no en los adultos que pueden tener ese interés. ¿Cómo funciona, aquí me salgo un poco la pauta, cómo funciona el sistema de adopciones en Chile? Comparativamente con una realidad LATAM, una realidad OCDE que nos encanta siempre compararnos, ¿es expedito, es seguro? No, es muy lento, es muy engorroso. Te lo digo además por experiencia profesional, me tocó llevar una causa que ni siquiera era de adopción en términos de que tú quieres adoptar a un niño, por ejemplo, que se encuentre en una institución del servicio de protección. Yo tuve que regularizar un proceso de una niña que ya vivía con esta familia y así todo me demoré 1 año jurídicamente en el tribunal. Entonces, es un proceso que obviamente no tiene ninguna relación con pero ¿por qué esto es así? Porque nadie entiende la prioridad, porque nadie asume y porque tienes tribunales llenos de causas que en rigor no debieran estar en ese tribunal, que lo que hace es dilatar y dilatar y dilatar la posibilidad de que una causa por adopción que tiene la mayor necesidad de ser apurada no se resuelva con la temporalidad suficiente. Tengo un caso muy cercano de un matrimonio muy amigo mío en que vivió la travesía en el desierto que fue a adoptar para ellos. Ellos tenían una familia, muy bien constituida. Tenían niños ya, pero ellos habían decidido que querían adoptar. Les costó años, fue muy doloroso todo el proceso, muy difícil. Y 15 años después yo veo esa experiencia, veo a ese chico y, o sea, ese niño quizás por burocracia hubiera perdido esa oportunidad. Así es. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Aquí pasa gente que tiene buenas intenciones como usted. En general, todo el mundo queremos lo mismo, que le vaya bien a este país. Y la traba esa de la burocracia, que no funciona por esto, y que al final todo termina en un status quo que no se mueve la aguja. Es que nadie... Mira, es que cuando las cosas se burocratizan en términos de que nadie entiende que detrás de esa petición de una adopción o de una susceptibilidad de adopción hay un niño para el cual 1 año puede hacer la diferencia, puede ser la mitad de su vida o su vida entera. Por ejemplo, yo hice la solicitud de que se produjera la audiencia de susceptibilidad de adopción y me la habían fijado para 6 meses después, a pesar de que la ley dice que se tiene que fijar en un plazo no superior a 15 días. Y uno se pregunta como abogado, tú dices, ¿pero por qué me fija la audiencia? Entonces, ¿qué hice? Yo reclamé esa decisión del tribunal. Y ahí el tribunal dijo, en realidad tiene razón la abogada, hay una norma expresa que tiene un plazo, fíjese para antes. Y ahí linkeamos con el colapso. Pero si el abogado no reclama, si es que la causa la tramita la Corporación de Asistencia Judicial, que es otro tema, que a propósito de eso surge la modificación para la creación del nuevo servicio de acceso a la justicia, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo, es que todos esos trabajos tienen que necesariamente mirarse hacia adentro y decir, como yo actúe, impacta en la vida de una persona, no es timbrar papeles. Y usted que ha trabajado mucho con niñez y con vulnerabilidad, en el aparato público, ¿existe esa conciencia de que no es un trabajo cualquiera? No. No en términos de institucionalidad. Existen personas concretas. Exacto. Y eso es lo que no puede pasar.
¿A qué me No puede refiero? pasar que te toca la suerte de que tu causa, porque tu hijo fue víctima de un delito, la lleva un fiscal que se preocupa especialmente de los delitos que son víctimas los niños. Entonces tuviste la fortuna de que eso pasó. Le pregunto esto porque yo no soy doctor, pero uno ve, entiende que los 8 profesionales que están en un pabellón saben que trabajan en algo especial. O sea, la arsenalera no está con el celular viendo Instagram, porque en este tipo de organismo uno piensa que debería haber ese tipo de conciencia, que mi decisión, mi prontitud, mi competencia, mi responsabilidad profesional impacta directamente en la vida de un niño, una familia. No, porque no hay conciencia además de cómo el tiempo tiene incidencia en esos niños. Cuando tú te demoras 4 años en investigar una causa por abuso sexual de un niño, tienes a ese niño detenido en esa experiencia y en esa vivencia tan dolorosa, dramática, sin posibilidad de repararse y sin posibilidad de avanzar, porque lo tienes esperando ese periodo para que vaya a declarar en el juicio lo que le pasó. Entonces, obviamente, tu obligación como institucionalidad, y aquí pienso en todas las instituciones, no me estoy refiriendo solo al Servicio de Protección Especializada, me estoy refiriendo a la Fiscalía, las policías, los tribunales, pero todas las instituciones del Estado deben decir, bueno, si hay un niño detrás de esto que está viviendo una situación de esta naturaleza, mi decisión no tiene el mismo impacto que en una. ¿Y existen capacitaciones internas en las instituciones relacionadas con eso? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque por un rol más de consultoría que ejerzo yo también, me toca ir mucho a minería. Y uno ve que en el discurso, en la misión que se transmite desde arriba a toda la organización, está permanentemente ese grado de responsabilidad de lo que significa trabajar en la minería en Chile, de lo que significa hacer, comillas, el sueldo de Chile, lo que impacta en la calidad de vida de la gente que a esa industria le vaya bien. Más allá de los beneficios que tiene, que son importantes, pero que también es una organización, son organizaciones con mucho sacrificio parte de la gente. Pero ese relato está instalado permanentemente, que todos lo sigan o no, existe. Claro. ¿Eso ocurre en este tipo de organizaciones? No lo suficiente. En general es como la capacitación en materia de niñez. Con algunas leyes se ha producido una cosa distinta, y esto lo digo con mucho conocimiento porque estuve más de un año sentada en el Congreso mientras trabajaba en la Fiscalía en relación a la ley de entrevista videograbada, que fue una ley pensada para los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Y ahí... Para no revictimizarlos. Para no revictimizarlos y obtener mejores testimonios a través de profesionales capacitados para entrevistar. En esa ley nosotros consignamos, y el Congreso validó ese trabajo técnico, que existieran mecanismos de cursos de iniciación para poder saber cómo trabajar en esto, pero también un perfeccionamiento permanente en materia de niñez y adolescencia, que es algo exigible a las instituciones. Pero eso se da en esta ley en particular. Pero si tú lo ves en un contexto de tu pregunta, que es más global y más general, yo te diría que más allá de el discurso que está instalado de que la niñez importa y que se va a priorizar, uno en lo concreto no ve que eso ocurra con la profundidad que debiera. Y eso es lo que genera los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Saliendo un poco de este tema puntual, usted es experta en estas temáticas. ¿Qué le parece lo de la ley Carín? Lo que ha significado. Es una ley compleja. ¿Ha ayudado Yo creo el titular, por ejemplo? Porque el gobierno frenó cambio al reglamento de ley Carín que obliga a investigar acoso laboral y sexual. Estamos todavía en ese péndulo de una ley nueva que está pasada a 5 pueblos, pero que si no se hacía eso... Es que eso nos pasa, que nos vamos para allá, después nos vamos para el otro lado. Y uno tiende a pensar que en algún momento ese péndulo va a centrarse. A centrarse, sí. Yo te diría que es evidente que las relaciones laborales tienen que ser reguladas adecuadamente y tienen que, por tanto, entenderse cuáles son los límites. Uno esperaría que no fuera necesaria una ley para que tú supieras que no tienes que agredir a tu compañero de trabajo, ¿no? Me parece obvio, pero bueno, estamos en una situación en que parece que si no se regula por ley no existiera. Dicho eso, no sé cuáles son los cambios a los que hace alusión el gobierno actual con el tema del reglamento, pero lo que me parece necesario entender es que esta no es una ley para abusar. Estuve la experiencia de estar capacitando a personal de Carabineros de Chile en esta ley. Y creo que se da algo que también se ha replicado en otras dinámicas en empresas o en el sistema público, que es que el mal uso de la ley, ¿no? El uso de quienes quieren perjudicar a alguien porque le tienen algún tipo de mala onda y usan este mecanismo. Yo creo que ese es un error garrafal porque es desaprovechar y perjudicar a quienes realmente pueden estar siendo víctimas de acoso laboral o de acoso sexual al interior del trabajo. A mí me parece que en casos de esa naturaleza se tiene que investigar. Eso es ineludible,
pero también tiene que haber mucha claridad de consecuencias para quienes malutilicen una legislación que, bien pensada, ¿no es cierto?, tiene que ser utilizada solo por quienes realmente sean víctimas de esta situación. Patricia, vamos cerrando ya, vuelvo a su otro rol, ya la saco usted nos está ayudando de su visión como abogada y lo que está ocurriendo en esta contingencia con la ley Carín. Le pregunto ahora ya más lo personal. Hemos hablado de burocracia, de la necesidad de impactar con políticas públicas a mediano y largo plazo, de lo difícil que es con el cálculo electoral permanentemente, que es elegirle solo pensando en reelecciones y no en un desarrollo integral de base con movimientos tectónicos de nuestros menores para que a largo plazo tengamos niños sanos, seguros y un país mejor. ¿Qué pasa con una profesional? Porque usted no es la única y tengo mucha gente que le pasa esto. ¿Usted sale de un servicio público más motivada a seguir trabajando en esto o sale de repente con una frustración tal que decir es muy difícil mover esta aguja? Es muy difícil. Yo sé que es fome la pregunta porque de repente si usted dice algo es como, bueno, ya se cerró ella misma las puertas de esto porque no quiere seguir ahí. No, pero el tema de la frustración. Que tengo totalmente clara la respuesta, Francisco. O sea, yo creo que el servicio público es donde tienen que estar los mejores. Y desde esa perspectiva, teniendo claridad de que he trabajado, he estudiado, me he preparado, yo siempre quiero estar en el servicio público, porque me parece que es ahí donde uno puede hacer la diferencia. ¿Y la estructura del servicio público permite que estén los mejores? Yo creo que muchas veces eso no pasa. Creo que es necesario, más bien imprescindible, que la política también sea capaz de acomodar estas lógicas legítimas, ¿no es cierto?, de que quien gobierne quiere poner a personas que políticamente tengan su parecer. Pero hay temas de Estado. Pero también hay temas de Estado donde necesitamos que estén los mejores técnicamente. Y ahí creo que muchas veces eso no ocurre. Y uno lo observa estando dentro y también estando fuera, que hay personas que no tienen posibilidad de mantenerse en cargos a propósito de este tema político. Y muchas veces eran personas que tienen la capacidad de al menos instalar dinámicas que permitan ir avanzando. La frustración existe. Yo siempre digo, el cargo de defensora de la niñez fue el que más me ha enorgullecido porque realmente es un honor poder tratar de defender los derechos de los niños, pero también es el que más frustraciones me dio, porque en el fondo uno se daba cuenta a diario que a pesar de todos los intentos de cómo empujábamos cosas, la cuestión no es capaz de moverse con la rapidez y la celeridad que los niños en definitiva necesitan. Y yo espero que esta administración entienda que los niños deben ser una prioridad, que la prevención es esencial porque si no, no vamos a lograr hacer un cambio y que por tanto desde esa perspectiva quienes están hoy día con capacidad de poder, ¿no es cierto?, pongan los énfasis en esto que realmente es clave para que nuestra sociedad mejore. Patricia, muchas gracias por tu tiempo, por Gracias venir hoy día a Cadena Nacional. Nosotros comenzamos a despedirnos con la presencia aquí, muy buena conversación con la ex defensora de la niñez, abogada, y ojalá que eso que dijo usted al final sea así, porque este gobierno y el que sea capaz de instaurar políticas de Estado de prevención. Nosotros nos vemos mañana a las 22 horas acá en Cadena Nacional. Que esté muy bien. Gracias por acompañarnos.